Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Gutiérrez Jiménez, soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD de la ciudad de Palmira. Esta entrevista se hace como requisito para la materia de cultura política, en la cual se busca conocer los conceptos que tienen las personas sobre el tema de cultura política a través de su experiencia. En este momento nos acompaña el señor Carlos Gutiérrez. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gutiérrez y me desempeño como taxista acá en el municipio de Pradera Valle. Gracias. La primera pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Las similitudes son muchas. La nación es un conjunto de personas de una misma etnia y organizadas en un territorio. El gobierno son las personas que ese grupo de personas elige para que los gobiernen, perdón la redundancia. Y el Estado es la organización administrativa que tienen estas personas para dirimir sus diferencias como tal. Gracias. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Decimos que participación política es el grupo de personas que toman una decisión para elegir gobernantes. Y democracia es la libertad que tienen dichas personas para elegir y al mismo tiempo poder ser elegidos democráticamente. Vale. ¿Qué define como política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política, como ya se ha dicho anteriormente, es la razón de ese grupo de personas elegir a otras personas para que los gobiernen. Y lo político son los que ya están elegidos para que esas normas y eso se cumplan y poder sacar adelante dicha comunidad. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política pueden ser varios, como el poder elegir a un grupo de personas o también no tenerlos en cuenta según sus valores. ¿Qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definirías a los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, al ser ciudadano tiene como razón el respetar a los demás, ser respetado, poder tener el derecho de opinar y de escuchar y ser escuchado. En cuanto a los derechos y deberes del ciudadano, pues sabemos de que los deberes del ciudadano es cumplir con las normas que se están imponiendo y al mismo tiempo cumplir con esas normas y respetar a los demás. Listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, usted es muy amable. Muy buenas noches para todos. Aquí continuando con la segunda entrevista para la actividad de cultura política. En este momento nos acompaña el compañero Jaime San Clemente, administrador de empresas. Muy buenas noches. Muchas gracias, bien, gracias. Para ponerte en contexto, lo que pretende esta actividad es poder conocer los conceptos que tienen las personas sobre el tema de cultura política con base a sus experiencias. En este caso hay que responder 5 preguntas y la primera de ellas es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Pues hay diferencia y a la vez que a su vez se forman relaciones. Es decir, la nación es un territorio o población o cultura, se puede decir así. El Estado es como el poder político que influye directamente en la nación y el gobierno es el grupo burocrático que da órdenes, que crea leyes para controlar a la nación y una vez pues al Estado. Ok. La segunda pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay
entre participación política y democracia? Pues la participación política es las acciones que toma el ciudadano a pie para crear o tomar decisiones frente a un poder político o a un político. Es decir, un ejemplo, el voto es una participación ciudadana porque le decimos a quién nos representará en el Estado o el gobierno. Pues un cabildo hablado o un referendo también son participación ciudadana. La democracia solamente es un sistema político. La tercera pregunta, ¿qué defines por política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es el proceso en el que se toma decisiones, eso es política. El político es el personaje o la persona que toma las decisiones políticas, es decir, un alcalde, un gobernador o un presidente, es ser un político. La política es como vuelvo a decir, la toma de decisiones que hay. Perfecto. Cuarta pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? Pero aquí te puedo responder 2 puntos. Según pues, la cátedra se dice que la cultura política se compone por ciencia política, participación estatal, teoría estatales y derechos constitucionales. Sin embargo, nosotros vemos, el colombiano a pie, vemos que la cultura política es ser politiquero. Entonces es algo que vemos que nosotros como arriesgar o eliminar de nuestro ser y volver que el politiquero no sea un político y que el politiquero no hace política. Ok. Y última pregunta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Yo creo que uno ser ciudadano es que es una persona responsable, frente por base de una redundancia, a los derechos que nos imponen, es decir, cumplimiento hacia los deberes. O sea, los deberes son los que nosotros debemos que cumplir. El deber, a pagar los recibos públicos, el deber a tratar bien a una mujer, bueno, todos los deberes que nos influyen a nosotros. Pero sin embargo tenemos derecho que es el Estado nos debe brindar a nosotros, que es el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a tener a la educación. Ok, con esto finaliza la actividad de las entrevistas. Espero que haya quedado todo muy claro y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.